tiempo estuve perdido, sin encontrar mi camino. Hoy sé cuál es mi destino, servirle su designio. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Mucho tiempo estuve perdido, sin encontrar mi camino. Hoy sé cuál es mi destino, servirle su designio. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Y eras tú quien me llamó, quien me escogió. Eras tú, por eso hoy te digo aquí cantando. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús, pagaste en esa cruz. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Y eras tú quien me llamó, quien me escogió. Eras tú, por eso hoy te digo aquí cantando. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús, pagaste en esa cruz. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús, pagaste en esa cruz. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Estaremos estudiando nuestro curso de Apocalipsis, revelación escatológica. Estaremos desglosando el libro de Apocalipsis en esta primera impartición, dado a que necesitamos aprender los símbolos del Apocalipsis. Estaremos cubriendo las iglesias, estaremos cubriendo los sellos, las trompetas, las copas, los símbolos de los cuales habla el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, la revelación que Juan recibió. Y ya posteriormente en nuestra parte 2 estaremos adentrándonos más profundo en estos símbolos. Entonces entremos directamente en tema. Soy el doctor Adrián Nájera. Pueden comunicarse con nosotros al sitio que tienen aquí en pantalla, www.dt
dxuniversity.org, o también el número que tienen en pantalla, 469-628-9291. Lo que estaremos haciendo en esta materia es viendo estas diapositivas durante el transcurso del día de hoy, pero quisiera poner todas las diapositivas entera en la pantalla para que ustedes tengan acceso a esta diapositiva. Es para no ir misteriosamente poniendo cada uno de los símbolos. Así que prefiero poner toda la presentación ahí arriba. Si ustedes toman su foto del pantallazo o el selfie o lo que quieran ustedes de la pantalla que tienen aquí enfrente de ustedes, y así ya estaremos cubriendo una por una. ¿Listos? Apocalipsis se divide en 3 partes. Número 1, las cosas que Juan había visto hasta el capítulo 1, versículo 9. Número 2, el estado actual de la iglesia, lo cual se cubre en capítulos 2 y capítulos 3. Y número 3, las cosas que acontecerán cuando la iglesia se totalice, que eso es de capítulos 4 a capítulos 22. Así que aquí Cristo está moviéndose entre las iglesias mencionadas. Se dan cuenta que estamos hablando aquí, que Juan vio ciertas cosas, pero está hablando también del estado actual de la iglesia. Muy bien, ahora deben de saber, esta nota es muy importante, que el Apocalipsis, lo más importante del Apocalipsis se encuentra entre capítulos 1 a capítulos 16. Muy bien, esa viene siendo la esencia del Apocalipsis. En los capítulos 17 al 22 da un resumen, o recalca o recapitula lo que está escrito en capítulos 1 al 16. Una vez más, capítulos 1 al 16 es lo más importante. Capítulos 17 al 22 recapitula, da información metida entre esos capítulos, que está recalcando información que se habló anteriormente en capítulos 1 al 16. Muy bien, ahora Juan vio 2 cosas, las cosas presentes y las cosas futuras. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 nos dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. La voz que Juan oyó. La voz que Juan oyó fue la de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vino y estuve muerto, mas he aquí vivo. Ahora, debemos entender que Jesús se identifica como el primero y el último. Fue la voz de Cristo la que le habló a Juan. Muy bien, ahora Apocalipsis nos da señales, ¿ok? Pero no nos dice directamente quién es, nada más nos da señales, y por la función de ese personaje el que está hablando Juan, y todo el Apocalipsis está así, está escrito de esta manera. Por la función de ese personaje del que Juan está hablando, es que nosotros hacemos nuestras investigaciones e identificamos esa señal con alguna persona o con algún personaje. Muy bien, por ejemplo, esta parte que dice: y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo. Jesús se identifica como el primero y el último. Dios nunca ha estado muerto, ¿verdad? Exacto. Entonces fue Jesús el que murió y resucitó. Jesús sí vino, murió, y tiene su enorme significado el hecho de que murió para nosotros. Es el proceso soteriológico de la soteriología, el estudio de la salvación del cristiano. Nos identificamos, morimos a nuestros pecados, resucitaremos con Él, etc. Entonces es Jesús el que está hablando. Pero Juan no puede hablar abiertamente identificando personajes: este es Dios, o este es Jesús, o este es Satanás, porque lo habla en señales. O sea, Apocalipsis nos da señales, porque cuando Juan recibe la revelación es complicado para él identificar con claridad. Imagínense, él ve demonios salir de un hoyo en forma de humo, escucha voces raras, ve cosas volando. Después tiene que regresar a recordar lo que él vio. Tiene que anotarlo. ¿Sí? Está confundido con la revelación. Juan no conocía los aviones. Por eso Juan utiliza mucho la palabra como. Yo vi esto como. Yo vi aquello como. ¿Sí? Como una metáfora. Al Señor se le describe como semejante al Hijo del Hombre.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 13. ¿Sí? Entonces fue la voz de Cristo. Ahora, Jesús quiere tener una relación con cada una de las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, donde se encuentra el Hijo del Hombre, dice: al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, vamos a ver la primera parte, que Él quiere tener una relación con cada una de las iglesias. Él quiere tener una relación con cada una de las iglesias de una manera personalizada. ¿Sí? El Hijo del Hombre, Él vino en hombre, en nuestra humanidad, a identificarse con nosotros. Esa es otra señal, sin mencionar quién es el personaje, ¿sí?, muy particular del Apocalipsis, que da una señal, pero no te dice quién es. Entonces, por su función, tú vas y te das cuenta quién es. Está hablando capítulo 1, versículo 13, del Hijo del Hombre. Él quiere tener una relación con cada una de las iglesias. ¿Cómo? Anótalo, por favor. Cuando está hablando de esta manera que está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, está hablando de vestiduras sacerdotales. Sus vestiduras son de sacerdote y de juez. Así se estudia la vestimenta de Jesús cuando está queriendo tener esta relación con la iglesia. Estas son las relaciones de autoridad que Jesús mantiene con las iglesias locales mencionadas en el libro de Apocalipsis. Ahora, sacerdote, sabemos que es el último sacerdote, sabemos que es el sumo sacerdote, pero ¿por qué juez? Porque la justicia es para nuestra protección. Sé que cuando pensamos en la palabra justicia, especialmente si eres latino y vienes de un país tan corrupto como yo, bien, cuando piensas justicia, piensas en tránsito y mordidas, ¿verdad? Eso se nos viene a la mente como latinos cuando pensamos en la palabra justicia. Pero bíblicamente, justicia está queriendo hablar de protección. Te doy un ejemplo. Dios te tiene bien protegido en tu casa. Dios te tiene bien protegido con tu familia. La justicia de este país o la justicia de donde vivas, según está diseñada para proteger tu estilo de vida y tú te sientes protegido bajo esa justicia. Pero también existen cosas sobrenaturales, espirituales que se pueden venir a ti. Pues aún en esa área nosotros tomamos refugio en la justicia de Dios, que Dios es justo y bajo su justicia Él no va a permitir que cosas malas vengan a nosotros. ¿Por qué? Por la justicia de nuestro Dios. Esa es una de las relaciones que Jesucristo quiere tener con las iglesias. ¿Sí? Entonces, estas son relaciones de autoridad que Jesús mantiene con las iglesias locales. Por eso, sus vestiduras sacerdotales, mencionadas en capítulo 1, versículo 13, es de sacerdote y de juez. Resumimos aquí Apocalipsis, entonces, ¿qué es? Es una regañada a las 7 iglesias. Jesús quiere tener una relación con cada una de las iglesias basado en cómo Él está vestido. Jesús vino como sacerdote y como juez. Vamos a ver ahora el cuadro del Señor, aquí en capítulo 1, versículos 14 al 16. Habla de un personaje y de sus características físicas, ¿sí? Lo físico de Él. Pero Juan no dice claramente quién es. Pero por lo que este personaje hace, por sus significados bíblicos, es que sabemos quién es. Y este es Cristo. Todo Apocalipsis está escrito bajo este formato, debemos saber eso. Muy bien, se identifica la bestia, los demonios, Lucifer, las naciones, las iglesias, todos llamados bajo similitudes. Muy bien. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 del cuadro del Señor. Todo esto es Jesucristo, deben saberlo aquí en esta diapositiva. Dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana o nieve, dice el texto. Eso significa la sabiduría adquirida con la edad y la pureza de santidad. Muy bien.
abran por favor sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 al 16. Quien lo encuentre primero aquí en la clase puede leerlo por favor, y les animo si alguien puede encontrarlo para poder tener una lectura aquí de la porción bíblica. Capítulo 1, solo los versículos 14, 15 y 16, por favor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un humo, y su voz como estruendo en muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Gracias, mi hermana. Tenemos aquí el texto que tenemos aquí en la pantalla. Tenemos el texto a la izquierda y tenemos el significado de ello a mano derecha. Muy bien, hablábamos de su cabeza, ella lo mencionó arriba. Si no explicamos estos símbolos nos vamos a perder, por eso vamos a ir cubriendo lo más importante del Apocalipsis. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana o nieve. Eso significa la sabiduría adquirida con la edad y la pureza de su santidad. Muy bien, hablo de sus ojos, que sus ojos son penetrantes como llamas de fuego. Muy bien, su cabeza y sus cabellos, sus ojos son penetrantes como llamas de fuego. Esto significa que son penetrantes en su ardiente santidad. La palabra transparente que sigue aquí en el significado es muy importante para nosotros. A sus ojos se hace transparente el verdadero carácter de cada iglesia. La mención de la transparencia en la palabra que nuestra hermana acaba de leer y que es penetrante, significa de que Él puede ver a cada iglesia tal como son. Y porque puede verlos, por lo tanto, puede ayudarles, puede exhortarles en lo que deben corregir. Muy bien, entonces esta transparencia que Él tiene, esto penetrante de sus ojos ser como fuego, es que Él puede meterse a cada uno de los desfalcos de la iglesia y puede ayudarlos en cada una de sus deficiencias. Sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Qué significa eso? Eso se refiere a las pruebas que experimentó en su vida terrenal. Él pasó por un fuego en esta tierra. La iglesia se identifica con Él. Ahora, dice aquí que se refiere a las pruebas que experimentó en su vida terrenal. Está dando evidencia de que estamos hablando aquí de Jesucristo, ¿verdad? Su voz es como un estruendo de muchas aguas. ¿Qué significa eso? Su voz autoritaria sobresale por encima de todas las demás, como el ruido de una catarata poderosa. Su mano derecha. En su mano derecha, el que es el lugar de honor. En ese lugar tenía 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles del versículo 20. Ángel significa mensajero. Su nombre original es Melaca, el nombre mensajero. Cada iglesia tiene entonces un ángel asignado que es el que le ministra a cada iglesia para corregirle en las áreas de desfalco o las áreas que debe corregir. Ahora, la mano derecha debemos saber que va a estar mencionado a 3-4 ocasiones durante el libro de Apocalipsis. 3 ocasiones está mencionado en la mano derecha y es una posición de autoridad. La mano derecha significa una posición de autoridad, que colocas a una persona en un lugar de autoridad, como el ejército. Muy bien, su boca salía una espada aguda de 2 filos. La palabra de Dios, que es el fundamento de todo juicio, salía de su boca. Eso es lo que significa aquí de que su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Por qué una espada aguda de 2 filos? Porque una espada de 2 filos tiende a cortar en ambos lados para aprovechar el ingreso a la persona. Y cuando Él quiere tener una relación con cada una de las iglesias,
Va a entrar a cortar las áreas que necesita arrancar, las áreas que necesita cortar para que sane y cicatrice en los lugares que Él quiere corregir de cada una de las iglesias. Ahora, esta es una palabra de aliento. ¿Sí? Es una palabra de aliento para la iglesia, porque Él dice que quiere tener, vuelvo a repetir una vez más el concepto, quiere tener relación con cada una de las iglesias y quiere que sanen. Estas iglesias son una identificación de los moldes que hoy tenemos en nuestras congregaciones. Estas 7 iglesias con las que Jesucristo está teniendo relación aquí en el Apocalipsis son las iglesias del día de hoy. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué significa eso? La apariencia de Cristo era tal que Él abrumó a Juan. Todos estaríamos abrumados, ¿verdad? Todos estaríamos abrumados si se nos hubiera parecido con todas estas señales. Pero es en sí una palabra de aliento. Dice el versículo 17 y 18 que Él se presenta, Cristo se presenta a sí mismo como el que existe por sí mismo, el eterno, el primero y el último, el conquistador de la muerte, el que controla y tiene las llaves del Hades, que es el lugar que contiene la parte inmaterial del hombre después de la muerte. Sí, ahora viene un mandato para Juan en capítulo 1, versículos 19 y 20, después de estas instrucciones que da aquí del 1 al 16, del 14 al 16. Ese mandato se le ordena a él de que escriba estas cosas que él ha visto y que él seguirá viendo. Según se ha dicho, esto constituye un bosquejo del libro y se sigue en el versículo 20 por la propia explicación del Señor sobre las 2 características de la visión. Seguimos aquí en la siguiente diapositiva, las 7 iglesias. Vamos a poner todo el texto arriba. Las 7 iglesias, el contenido del mensaje de las 7 iglesias se encuentra del capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 22. Si quieren tomar una foto, un pantallazo aquí de lo que tienen en frente para que puedan tenerlo en sus notas. Cuando Juan escribió, estas eran iglesias reales que existían en las ciudades mencionadas. ¿Sí? Ahora, aparentemente no eran ni las más importantes de aquellos días, ya que solamente 2, Éfeso y Laodicea, se habían mencionado anteriormente en la Biblia. Pero estas eran 7 iglesias reales, con los problemas y con las fuerzas que se dice de ellos. Ahora, estas 7 iglesias no eran las únicas, había más. Dios no escoge a las otras iglesias. Dios no escoge a la iglesia de Jerusalén, Dios no escoge a la iglesia de Antioquía, Dios no escoge a la iglesia de Alejandría, que estaba en Egipto y era una muy importante, donde se cree que se formó Apolos. Muy bien, y según se cree que Apolos es el autor del libro de los Hebreos. Una iglesia muy inteligente, la iglesia de Alejandría no la elige. No elige a la iglesia de Corinto, la cual tiene la mayoría de los problemas que podemos identificar el día de hoy. Una iglesia muy problemática, la iglesia de Corinto. No se escoge la iglesia de Roma, no escoge la iglesia de Colosa, no escoge la iglesia de Hierápolis, que es ahora Turquía, ¿ok? Porque estas 7 iglesias que sí escogió cubren la escenografía y el espectro de todas las iglesias en general. ¿Sí? Las iglesias de hoy caben dentro de estas clasificaciones. Estas 7 iglesias no eran todas las iglesias del área geográficamente, pero sí eran representativas de todas las iglesias de aquellos tiempos y también representativas de las generaciones que vienen en el futuro. ¿Sí? Número 3. En la promesa que hay al final de cada carta hay una exhortación al oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Anoten por favor, capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solamente anota lo que eso significa. Eso significa que las otras iglesias pueden adoptar la promesa que se le da a cualquier otra iglesia. Las otras iglesias pueden apropiarse de la promesa dada a las otras iglesias. ¿Sí?
Eso es muy hermoso, porque se le puede dar una promesa a Éfeso y Esmirna puede apropiarse de esa promesa. Se le puede dar una promesa a Sardis y Filadelfia puede apropiarse de esa. Por eso está escrito, capítulo 2, versículo 7, en plural. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Ejemplo, la iglesia de Corintio concierne a la iglesia de todas partes y de todos los tiempos. Se aplican sus enseñanzas a las iglesias pasadas, presentes y futuros. Sufría mucho la iglesia de Corinto. Sufría en múltiples áreas. Sufría en matrimonio, en idolatría, en orgullo, en inmoralidad. Pero las promesas que se le da a Corintio, cualquier otra iglesia, cualquier otro molde puede apropiarse de esas iglesias. ¿Sí? ¿Estamos claros aquí con las 7 iglesias? ¿Cuáles son las 7 iglesias? Porque estamos por entrar en cada una de ellas. Número 1, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vámonos a cada una de las iglesias y vamos a ver la exhortación que se le da a cada una de ellas. Número 1, la iglesia de Éfeso. Se habla de Éfeso en capítulo 2, versículos 1 al 7. Muy bien, vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a decir un destino, la relación que el Señor tiene con cada una de esas iglesias. Vamos a dar la alabanza que se le da en el Apocalipsis a cada una de las iglesias. Vamos a hablar de la condenación que se le está dando, la regañada que se le está dando. La exhortación no significa regañada, ¿ok? Exhortación significa corregir tu camino. Y la promesa que se le da a cada una de ellas. Por ejemplo, el destino, ¿dónde se encuentra? Es la capital de Asia Menor, ¿ok? Ahí se encontraba el templo de Diana, de la diosa Diana. Así que con eso sabemos que tenemos una iglesia muy idólatra, ¿verdad? Fundada por Pablo en su tercer viaje. Esa es su historia y su localidad. El Señor le está diciendo a esta iglesia que quiere tener una relación con ella para que no olvide el primer amor. Esos momentos en los que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, tienes una relación con Jesucristo, Él viene a ser tu primer amor, Él viene a decirte, quiero amarte, quiero sacarte de la vida pecaminosa que has vivido. Okay. Es un momento hermoso que debemos de fomentar a través de toda nuestra madurez y crecimiento en la iglesia, pero debemos de seguir enamorados de Jesucristo. Entonces el Señor, que viene siendo Jesucristo, quiere tener una relación con Éfeso, pero le está diciendo, olvidaste el primer amor. Es como una exhortación, ¿verdad? La alabanza que se le da a Éfeso, se le alaba por sus obras, por su paciencia. Ellos han sufrido, ¿sí? Por su paciencia, discernimiento en las pruebas que han pasado. Y también se les alaba a ellos por rechazar los falsos profetas. Mira, de la iglesia de Jerusalén salían profetas, que no todos eran verdaderos profetas. Muchos de ellos eran falsos profetas. Y llegaban a todas estas tierras lejanas o iglesias lejanas diciendo, me envió la iglesia de Jerusalén para ser profeta para ustedes. Tarde que temprano los cachaban en la mentira, porque los de Jerusalén le mandaban un WhatsApp. Los de Éfeso le mandaban un WhatsApp a los de Jerusalén y les preguntaban, oye, ¿tú mandaste a este? Y ya los de Jerusalén respondían el WhatsApp y decían, no los mandamos a ellos. Muy bien, es solo broma, solo para la grabación, que no vayan a decir que estoy hablando mentiras, que había WhatsApp en los tiempos bíblicos. No existía tal cosa como el WhatsApp. El punto es de que los agarraban en la mentira. Pero esto se les alababa porque buscaban el fundamento bíblico de lo que los profetas venían y se daban cuenta que ellos podían rechazar las profecías falsas que venían estos falsos profetas y les daban. Esa es la alabanza que se le da a Éfeso. Condenación. Se les condena a ellos porque olvidaron, ¿ok?, su primer amor. Se les condena por eso. Punto G. La vitalidad espiritual fue reemplazada por una rutina ortodoxa. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre la formación sacramental?
¿Se acuerdan que estuvimos hablando el mes pasado en la formación espiritual sobre puedes establecerte de una manera que nada más vives un culto monótono, repetitivo, pero vives una rutina ortodoxa, pero realmente nunca estás llevando una genuina adoración a Jehová de tu corazón? ¿Sí? Bueno, entonces a ellos se les habla, se les condena sobre esa vitalidad espiritual, que ya cayeron en algo monótono y que ya no están adorando a Dios de corazón. La exhortación, se les exhorta a recordar, a arrepentirse, a repetir las primeras obras de amor. Es lo que conocemos como el arrepentimiento genuino, ¿verdad? El arrepentimiento en el que nosotros verdaderamente nos arrepentimos y podemos dar evidencia pública de que te arrepentiste y por lo tanto puedes ir a las aguas bautismales. Eso es cuando ya estás demostrando públicamente que sí vives una vida de arrepentimiento, te estás arrepintiendo de la vida anterior que viviste, ¿ok? Y por lo tanto se te refleja ante la sociedad que sí estás viviendo un cambio. La promesa que se le da a Éfeso es: somos vencedores como creyentes en Cristo. Pero se enfatiza esta promesa a Éfeso en capítulo 2, versículo 1 al 7, en que no hay secretos en la vida. Ahora, como tenemos una cultura aquí en Éfeso, donde tenemos cosas de idolatría, donde tenemos falsos profetas entrando, ¿ok? Entonces se puede vivir un comportamiento sectario. Comportamiento sectario dentro de la iglesia, ¿ok? Es cuando a la iglesia se le atrae a través de lo místico, un espíritu místico, ¿sí? Por ejemplo, los masones, todo para ellos es secretismo. ¿Y por qué gente los quiere seguir? Pues por eso mismo, de que tienen algo tan secreto que no me gusta el chisme, pero me entretiene, ¿verdad? Como queremos andar ahí metidos a ver qué es lo que significa. Lo siguen por su Exactamente, lo siguen por su espíritu místico. Hacían unos cultos donde agarraban una espada y se la encajaban a un cordero en el púlpito. La congregación llena de personas, pero tenían prohibido decir por afuera del culto lo que se estaba practicando, porque según estabas practicando físicamente tu chivo expiatorio. Y sí mataban un animal físico en sus púlpitos. Entonces, a la congregación se le prohibía decir lo que se estaba llevando a cabo en su culto, porque eso creaba misticismo en la gente, y la gente quería ir a averiguar, ¿ok? Quería ir a averiguar a ver qué es lo que estaba pasando en esa congregación. Así que tienes un montón de metiches, y así es como se les llenaban las iglesias, ¿ok? El espíritu místico te dan solo parte de la historia, y el resto quieren que lo vayas a conseguir al templo de ellos. No te invitan a un arrepentimiento genuino, no te invitan a una adoración verdadera, sino simplemente te invitan a algo secreto. A esta iglesia de Éfeso se le exhorta que no hay secretos en la vida. Otra promesa que se le da a Éfeso es de que se nos promete el árbol de vida perdido. Anótalo por favor. El árbol significa vida. A Éfeso se le promete esa vida eterna que se perdió en el Edén. ¿Sí? Esa vida fructífera en la que tú vives una vida donde puedes repetirte sobre alguien más. Alguien más quiere vivir tu estilo de vida y tú puedes duplicarte sobre alguien más porque tú eres un recurso, una fuente de vida. Esmirna, la segunda iglesia, se encontraba a 55 kilómetros al norte de Éfeso. Esmirna, anótalo por favor, significa amargo. 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 ¿Por qué? Por la apostasía que se vivía en esa iglesia. Eran judíos apóstatas, eran perseguidores de los cristianos, ¿ok? Perseguidores de los cristianos. Recuerda que esto era de la iglesia cristiana, ya empezó a vivir después de la era apostólica, los primeros 111 años después de que Jesucristo fallece, empieza la iglesia perseguida después de eso. Así que ya aquí tenemos judíos apóstatas que están persiguiendo al cristianismo. No necesariamente es malo eso.
La persecución. Porque recordemos que el evangelio funciona mejor bajo persecución. ¿Sí? Aquí tenemos un puerto marítimo, una ciudad hermosa, había pesca, había comercio, así que había dinero. ¿Qué implica eso? Una sociedad orgullosa, una sociedad que va a discriminar al que no comparta su mentalidad capitalista. El cristiano no tiene una mentalidad capitalista, tiene una mentalidad del reino de Dios. Y por eso el capitalismo, el orgullo económico de este mundo no se identifica tanto con nosotros y nos quieren marginar, nos quieren ver a nosotros los cristianos como tienen las prioridades equivocadas. No las tenemos equivocadas. Ustedes como mundo capitalista las tienen equivocadas. Nosotros tenemos nuestra mente en irnos con nuestro Señor al cielo en ese arrebatamiento. Entonces, a una iglesia en persecución, el Señor se está identificando a una iglesia. Jesús se les presenta como el que estuvo muerto y vivió. Eso en sí es una esperanza. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento viviremos con Él y es una esperanza para nosotros que Cristo se quiere identificar con nosotros, con que nosotros vamos a morir en la carne, pero vamos a resucitar, tal como Él también murió en la carne y resucitó. Muy bien. Así que se les presenta una esperanza en medio de esa persecución. Y esa esperanza es de que Jesucristo murió y resucitó y nosotros vamos a morir y resucitar. ¿Sí? Jesús les dice, yo fui el Cristo que llegó a la tierra y también pasé persecución. Inciso O. No se les condena. La condenación a Esmirna no se les condena. Ahora, deben de saber que solo a Esmirna y a Filadelfia no se les trae condenación. Filadelfia siendo ya casi la iglesia perfecta de todas, la más perfecta de estas 7, eso sí. Muy bien, no se les condena, se les anima a no temer y se les promete una corona de vida por su fidelidad. Muy bien, exhortación, miren eso, qué hermoso, no se les exhorta. Inciso Q, el creyente vencedor no tendrá parte en la segunda muerte, que es el lago de fuego. Muy bien, ¿por qué? Por lo tanto, tendrán parte de la resurrección. ¿Sí? Por eso el creyente vencedor no tendrá parte en la segunda muerte. Pérgamo, la tercera iglesia, su destino, su nombre se divide en 2 partes. Elevación y matrimonio. ¿Sí? Elevación porque era una iglesia con mucha literatura. Era una iglesia muy alta en educación. Tenía una de las mejores bibliotecas del Imperio Romano. Pérgamo formaba parte del Imperio Romano. Muy bien, el Señor se le presenta a Pérgamo como que la palabra que Cristo dejó es una espada de 2 filos. Una espada de 2 filos porque la palabra puede transformar la vida de quien ponga esa palabra dentro de él. ¿Por qué? Porque poner la palabra de Dios dentro de ti es poner la verdad dentro de ti. Y sobresale, perdura sobre cualquier mentira. ¿Sí? Tanto no te dejas llevar por una mentira, como también tú no practicas la mentira. Entonces se le presenta a la iglesia de Pérgamo, se le presenta la palabra de Cristo como espada de 2 filos, algo que tiene la capacidad de transformar tu vida. La alabanza, se le alaba por su constancia, aunque estaban en medio de paganos, dioses romanos y griegos, ellos seguían siendo fieles. Ellos llevaban a cabo en esta ciudad se llevaba a cabo el culto a Pergamón, que era el emperador romano de ese entonces. Muy bien, la religión pagana aquí en la ciudad de Pérgamo es el paganismo. Los voy a hacer pensar un poquito sobre las situaciones alrededor de nuestro mundo
¿Y por qué Dios tiene misericordia de ciertas naciones en el momento que Dios necesita conveniente, que necesita venir a sacudir sus vidas? Ahí les va. ¿Saben cuál es la religión oficial del país de Ucrania? El paganismo. Hablamos de Rusia en la clase de geografía. Se desprende Rusia, Italia en la iglesia ortodoxa, se desprenden la iglesia ortodoxa de la iglesia griega, se convierten en la iglesia latina. Al desprenderse en cuanto a gobierno Ucrania, se desprenden de gobierno gubernamentalmente hablando, pero también deciden desprenderse de religión. Queremos hacer lo que nos dé la gana, cuando queremos hacerlo, servir al Dios que nosotros queremos, si nosotros queremos servirnos a nosotros mismos. Eso en sí es la característica de la religión del paganismo. Ahora estamos entendiendo cómo Dios tiene misericordia sobre los países, y si eran parte de un país cristiano, ortodoxo, Dios les dice: los voy a traer al redil, los voy a regresar al redil. Yo le llamo a eso la misericordia de nuestro Dios sobre cierta nación. ¿Sí? Condenación. A Pérgamo se le da la condenación sobre su moralidad. Ellos habían aceptado falsas doctrinas e idolatría, de modo que Dios finalmente los juzgó. ¿Ok? Tenían una inmoralidad, disculpen, ahí dice su moralidad. Tenían una inmoralidad en ese entonces. Exhortación. Se les está llamando al arrepentimiento. ¿Sí? Unida a una advertencia de juicio basada en la palabra de Dios. Anoten por favor las dos porciones bíblicas que nos llevan o que nos enseñan el arrepentimiento, que es donde toda vida cristiana debe empezar. Hebreos capítulo 6 versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 6 versículos 1 y 2. Y 2 de Corintios capítulo 7 versículos 9 al 10. Quien estudie la exhortación de Pérgamo, vas a entender. 2 de Corintios capítulo 7 versículos 9 al 10. Vas a comprender que la palabra arrepentimiento es grande en nuestro cristianismo. Algunas Biblias aún le han cambiado la palabra arrepentimiento por la palabra perdón, pensando que es lo mismo, y no lo es. El perdón lo puedes recibir constantemente. El arrepentimiento te llama a una vida transformada, permanente, ya actuando de una manera muy diferente a lo que antes eras. Pero cuando basas tu vida en el perdón, sigues viviendo la misma vida de siempre y siempre puedes ir a arrepentirte. ¿Sí? Así que les animo a ver estas porciones bíblicas en algunas traducciones bíblicas que te puedas encontrar ahí, y te vas a dar cuenta que le han cambiado la palabra arrepentimiento por perdón. Llegas a la iglesia el domingo, te das una buena arrepentidota y sales de la iglesia y haces lo que te da la gana. Exactamente, sí. Entonces, Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2 y 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10 nos enseña que el arrepentimiento es donde debe empezar la vida cristiana. A la iglesia de Pérgamo se le exhortaba en un arrepentimiento genuino, la metanoía, un cambio de mente que te lleva a cambio de acciones y que termina en un cambio de vida. Voy a repetir una vez más el concepto de un arrepentimiento genuino, metanoía en griego. Cambio de mente que te lleva a cambio de acciones, pero que efectivamente terminas y debes terminar en un cambio de vida. Sí. Tenían un libertinaje espantoso esta iglesia. Haz como te dé la gana. Esa es la doctrina del paganismo. Por eso se le da esta exhortación a Pérgamo. La promesa. Se les promete que Cristo es lo único que necesitan.
No hay tal cosa como amuletos de buena suerte. Por eso nosotros sacamos de nuestra casa el calendario azteca, porque se le han encontrado más de 500 demonios a ese calendario azteca. ¿Ok? No debe estar en tu casa amuletos, que el conejo que la pata del conejo o cualquier otra tontería que te puedas encontrar por ahí que tengas como un amuleto. Sí hay muchos de esos amuletos en el cristianismo. Sí. Que tu talib, que tu trompeta, que tu cuerno de chivo, que solamente puedes orar con este manto, estás orando con amuletos. Que solamente puedes orar con este aceite, ungir la persona, embarrarlo y prenderle un cerillo. Ok, estás viviendo en amuletos. Es muy fácil en el cristianismo vivir en amuletos. A esta iglesia se le cancela todos estos amuletos supuestamente de buena suerte, ok, que se colgaban por la buena suerte. El cristiano no se basa en amuletos, se basa en Jesucristo viviendo en nuestros corazones. Amén. Amén. La iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículos 18 al 29. Su destino o su historia. Era una iglesia donde había mucho comercio, mucha industria. Su nombre significa sacrificio incansable. Esta es la iglesia de los trabajadores. ¿Sí? Los trabajadores incansables. El Señor se les presenta a Jesús como el ser divino. Nota muy especial. Se les presenta como el Hijo de Dios. Eso es grande. Anótalo por favor. Colosenses capítulo 3. Jesús no se aferra a la divinidad. Se despojó de lo divino para caminar como hijo de hombre. Era importante para Jesucristo caminar como hijo de hombre en esta tierra, porque entonces, si caminaba como divino, como hijo de Dios, Satanás lo podía acusar. Estás haciendo trampa. Satanás intentó hacerlo moverse, actuar como hijo de Dios en 3 tentaciones, ¿sí? Para que Jesús hiciera trampa. Pero Jesús tenía que moverse como el Hijo de Dios para ganarle a Satanás, ¿sí? Donde el primer hombre no pudo. Y en 3 instancias, si eres el Hijo de Dios, haz esto y esto y esto y esto. Si eres el Hijo de Dios, ¿sí? Como el Hijo de Dios, ¿sí? Esto estuviera haciendo trampa. Jesús caminó como hijo de hombre. Cuando se reveló como hijo de Dios, entonces allí lo asesinan. Pero a esta iglesia se le da el privilegio de que se le presente el Señor como el Hijo de Dios. ¿Qué estamos viendo? Una madurez espiritual. Donde tenían la capacidad de poder recibir a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Me explico? Su alabanza se le alaba por sus obras crecientes, ya que las primeras eran más que las postreras. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria. Una iglesia donde tienes obras crecientes. Ahora, una persona que tiene obras crecientes es porque es trabajadora. Una persona que se le ve fruto es porque esa gente va a crecer. Ellos creían mucho, aquí la iglesia de Tiatira, en rejuvenecerse. Se le alaba por su sacrificio incansable, por su arduo trabajo. El tiempo se aprovecha, ¿verdad? El tiempo se aprovecha para crecer, el tiempo se aprovecha para estudiar, el tiempo se aprovecha para demostrarle a nuestro Dios que con los dones que Él nos dio, vamos a demostrarle de regreso a Él un fruto. ¿Sí? Inciso L. Se les reprende por permitir la falsa enseñanza de una profetisa que defendía la apostasía. Ahora, debo poner esta nota por aquí. No se sabe exactamente quién era. El Apocalipsis no menciona el nombre.
pero se cree que era Jezabel, por eso la pusimos entre comillas, ¿ok? Que era la que promovía la inmoralidad de la idolatría. Muy bien, así que ellos estaban aceptando las enseñanzas de esta mujer y esa es la condenación que se le da a Tiatira. Exhortación, ¿en qué pueden corregirse? Que se abstengan de la idolatría, ¿sí? No negociar nada con esta profetisa, que posiblemente era Jezabel. Abstenerse de toda enseñanza que los lleve al reemplazo de Dios. Y por eso Dios está tan en contra de la idolatría. Porque si no lo sabías, idolatría significa un intento humano de reemplazar a Dios. Por eso Dios detesta tanto la idolatría. ¿Sí? Inciso N. La promesa que se le da a Tiatira. A los fieles se les promete asociación con Cristo. Esa palabra es grande. Está mencionada esa palabra ahí entre versículos 18 al 29. Una asociación. Tú puedes asociarte con Cristo. ¿Sí? Si tú estás afiliado, vamos a tenemos 3 bancos. Tenemos Bancomer, tenemos Banamex y tenemos HSBC. Ok, disculpen, estoy hablando fuera de tu país, ¿verdad? Estoy hablando fuera de tu jurisdicción. A ustedes les tengo que decir, estás afiliado, tienes 3 bancos, Wells Fargo, Bank of America o Chase Bank. Tengo que hablarles en los términos que ustedes puedan entender. Ok, si tienes estos 3 bancos, Bank of America, Chase Bank y Wells Fargo, tú vas y abres tu cuenta con uno de ellos. ¿Estás involucrando a los otros 2? No. Te estás asociando con un banco en el que le estás diciendo, vamos a ser socio, yo te presto mi dinero, tú lo juegas en el mercado grande, ¿ok? Y como garantía de mi dinero, tú me das una garantía hasta $100,000, es lo que te puede dar el banco, que te puede regresar si se pierde el dinero o si se le llega a caer su bolsa de valores. $100,000 es lo que te dan de garantía, a menos que compres más garantía con el banco. Pero, y tú también me vas a dar parte de tu crecimiento, un recibo de tu crecimiento, los dividendos, que son esos 2 a 3 centavos que tú ves ahí cada 2 o 3 meses. Okay. Esa es la ganancia que te dan. Si lo has visto en tu cuenta bancaria, ¿verdad? Has visto 2 o 3 centavos ahí. Pero bueno, en fin es de que es una asociación. ¿Sí? Cuando te afilias en asociación con Jesucristo, es lo mismo. Tú vives los beneficios que Él ya ganó. Él toma los riesgos que tú vayas a tomar al caminar en esta tierra. La asociación con Cristo nos es muy benéfica. Esa asociación se les promete a los fieles aquí de la iglesia de Tiatira. ¿Sí? A los fieles se les promete asociación con Cristo en su reino milenial y la estrella de la mañana. Muy bien. Vamos a regresar a la economía, solo para terminar cosas que tengo aquí. Cuando no te asocias con nadie y cuando dices, yo mantengo mi dinero para mí mismo, yo no me voy a asociar con ningún banco, yo no me voy a asociar con la iglesia, no me voy a asociar con Jesucristo, no me voy a asociar con nadie, porque según pones pretextos y te dejas ministrar por el enemigo de que el pastor de todos modos se va a gastar el dinero y el pastor se va al restaurante para que dé los diezmos y las ofrendas. ¿Ok? Cuando haces eso, cuando te conformas con la semilla que está en tu mano, esa ya es tu bendición. Escúchenme detenidamente. Pero cuando sueltas esa semilla, crece todo un surco. Y todo el surco es tuyo. ¿Sí? Te animo a ser fiel en tus diezmos y ofrendas. A los que están escuchando estas grabaciones, que yo sé que son muchos los que van a estar escuchándolos, y también hay muchos tacaños que están escuchando esta grabación, directamente te lo voy a decir, no voy a irme con tanto rodeo. Qué casualidad que te la pasas quebrado. A los que ponen pretextos con los diezmos y las ofrendas, qué casualidad que no tienes economía que te respalde. Directamente lo tiro. Eres tacaño con Dios. Dios no tiene por qué darte ni lo básico, ni el techo, ni la comida, ni el alimento, ni la ropa, ni la salud. Así, directo. Estrella de la mañana. Se le promete también a Tiatira una promesa. Se les promete la estrella de la mañana.
¿Qué significa eso? Que Cristo para ellos puede ser ese nuevo amanecer. ¿Qué es lo que significa la Universidad Dayspring? Que es que Jesucristo para ti sea una nueva era. Que te despiertas cada día y que vas a tener la administración del Espíritu venir a decirte: hijo mío, hoy es un día de nuevos comienzos, olvídate de las broncas del ayer. Que Jesucristo vendrá a ti y te dirá: yo soy nueva luz para los hombres, como lo dijo en Lucas capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Sí? Asociarte con Cristo es de que puedes tener a tu disposición la estrella de la mañana. Porque se despierta el sol, sale un nuevo día, vives una nueva promesa y todo lo que me pudo haber sucedido ayer quedó en el pasado. Servimos a un Dios de nuevos comienzos. Esa es la promesa que se le da a Tiatira cuando se le dice que ellos tendrán acceso a la estrella de la mañana. Iglesia de Sardis. Sardis era la capital de Lidia. Esto se encontraba en el imperio de Persia. ¿Ok? The Persian Empire, el imperio de Persia, es donde se encontraba Lidia. ¿Ok? Su nombre es hebreo y significa resto o remanente. ¿Ok? No había muchos fieles entre ellos. Por eso se llama resto o remanente. Vas a un pueblo y te dicen: es que ya somos pocos, pero somos un remanente fiel. Tú los puedes exhortar con la exhortación de Sardis y les puedes decir: si me salen con ese pretexto de es que ya son pocos, pero son un remanente fiel, significa que no están trabajando el sistema. Esa es la exhortación hacia la iglesia de Sardis. El Señor se les aparece como lleno de sabiduría. 7 espíritus pueden estar entre ellos, los 7 espíritus de la sabiduría, los 7 espíritus sapienciales. La alabanza que se le da a ellos, no hay mucha alabanza. Solo había unos cuantos fieles. ¿Cómo se te puede dar alabanza a una iglesia que no ha crecido? Has fallado como tal, has fallado como iglesia. Condenación, estuvo viva la iglesia, pero después se murió. También se les condena por sus obras incompletas. ¿Qué es eso? Una iglesia que deja las cosas a medias. Obras incompletas. Nuestra vida cristiana, escúchenme mis amados hermanos, se demuestra en excelencia a no dejar las cosas a medias. Como iglesia, tomas un proyecto, lo perfeccionas, lo corriges, lo trabajas y lo llevas hasta su culminación en toda la excelencia que le puedas dar. Inicias otro proyecto, lo perfeccionas, lo trabajas, lo acaricias, lo arreglas, lo mejoras y lo culminas. Y te vas a otro proyecto. El problema con los ministerios de hoy es que le andan picando de poquito en poquito a 45 cosas y le pican a todo y le atinan a nada. Y le pican a todo y perfeccionan nada. ¿Sí? Tienes que ser un ministerio que le meta excelencia a cada cosa. No puedes dejar cositas sin terminar. Los proyectos hasta su plenitud los llevas, y estos proyectos los llevas hasta su plenitud, pero también con toda tu excelencia. ¿Sí? Estuvo viva, pero después se murió. Se les condena por sus obras incompletas. La exhortación. Se les exhorta a que recuerden lo que habían recibido, igual que a Éfeso. También que velen y que estén preparados para la venida del Señor. Esa es la exhortación. La promesa que se le da a Sardis: estos pocos son dignos de andar con el Señor en pureza.
pues realmente estos pocos, pues eso es una vergüenza que se diga estos pocos. ¿Por qué? Pues porque deben de estar trabajando el sistema. No es por jactarme ni nada, pero les voy a dar un ejemplo, no es por jactarme ni en ningún sentido. Solo en este mes pasado, mi esposa es testiga ahí, se ha abierto otra escuela en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en Laredo, Texas. Se ha abierto la escuela que se abrió en Indianápolis, la escuela que se abrió en Elkhart, nueva escuela de tanatología en Puerto Rico. Nuevas, no puedo seguir, no sé, tanatología, se abrió también otra escuela en Florida, sí, en Florida se abrió otra nueva escuela, se abrió otra nueva extensión en Filadelfia. Solo en este mes pasado, puedo contarte con mis dos manos quizás unas 7, 8 nuevas escuelas. ¿Las necesito? No, no las necesito, no. Tengo que manejar el globo entero, tengo que manejar 130 y algo países. Porque se da el crecimiento, porque trabajo como burro, mi esposa sabe eso. ¿Sí? Entonces, que seamos pocos es realmente la exhortación a Sardis. No estás creciendo. You're not working the system that I've entrusted in your hands. No estás trabajando el sistema que te confié en tus manos. Wow. Se les promete que no serán borrados del libro de la vida. ¿Sí? Tu promesa, estos pocos son dignos de andar en el Señor en pureza, se les reconocerá públicamente delante del Padre y de sus ángeles. Iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es, como dijimos, la más perfecta de estas 7. Su nombre significa amor fraternal. Inciso I. La gente vivía en las afueras por los terremotos en la ciudad. Más adelante vamos a conocer qué es lo que significa terremoto. Inciso J. Se les presenta a Jesús como el santo, el verdadero y con autoridad. Estas son palabras ya mayores. Que Jesucristo se presente a una iglesia como santo, como el verdadero y con autoridad, es porque Jesucristo desea compartirles a ellos su santidad. Están listos para caminar en esos ámbitos. Que Él es la verdad, una iglesia que no anda practicando la mentira alrededor de su sociedad. Y se les da la autoridad de Jesucristo para que se puedan mover también en la autoridad con la que Jesucristo se mueve. Hermoso. Inciso K. Se le alaba por 4 cosas. Por usar las oportunidades. Número 2. Porque a pesar de que eran pocos y se encontraban lejos, estaban en aldeas, y cuando estás en aldea tienes poca fuerza, poca economía, poca persona poca membresía de esa iglesia, ¿ok? A pesar de que tenían poca fuerza, guardaban su palabra. ¿Qué significa guardar su palabra? Estudiarla. ¿Sí? Guardar su palabra es ponerla dentro de ti. Estudio de la palabra, guardarla dentro de ti. Ahora, ellos tenían poca fuerza. Quiero recalcar esto: aprovechaban los pocos cristianos al máximo. Como les he dicho, la clave en un ministerio es todos haciendo poco y nunca unos pocos haciéndolo todo. Todos haciendo poquito para mantener a todos ocupados, pero tampoco los vas a desgastar porque tienes que dejarlos con ganas de querer seguir trabajando en el ministerio. Y nunca unos solos poquitos queriendo hacerlos todo. ¿Ok? Aprovechaban las oportunidades. Un cristiano aprovecha las puertas que Dios te abre. Por ejemplo, viene un vecino emproblemado, pues aprovechas para hablarle de Cristo, ¿verdad? También se les da alabanza a ellos por su dedicación. Eran fieles, tenían una consagración, una entrega total. Condenación, no se les condena. Hermoso, ¿no? Inciso M, la exhortación a retener significa que no permitan que nadie robe sus recompensas. Anoten por favor esta porción bíblica. Segunda de Juan capítulo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué implica eso?
una introspección personal de cuáles son las áreas que rápidamente te roban el gozo. Para algunos puede ser algo tan simple como el tráfico. ¿Te roba el gozo? ¿Quieres discutir con todo el mundo? Con alguien, por algo puede ser simplemente como una casa sucia, un closet sucio, ¿verdad? Eso en sí te roba el gozo y ya empezaste la Tercera Guerra Mundial ahí en tu casa. Se le exhorta a retener simplemente que no permitan que nadie robase sus recompensas. Promesa, se le da 5 promesas, anótalas por favor, no están ahí arriba. Número 1, tus enemigos serán humillados. Dios quiere pelear tus batallas. Dios quiere ser quien pelee tus batallas y que no seas tú quien ande tomando venganza por tus propias manos. Tarde que temprano te llevará a la vivencia en la que te dirá: cuando tú tomes venganza por ti mismo, cuando tú quieras pelear por ti mismo, yo dejaré de ser tu guerrero. ¿Sí? Entonces, número 1, los enemigos serán humillados. Deja que hagan y deshagan, yo soy el que me encargo de tus enemigos. Número 2, a la iglesia se le promete liberación. ¿Liberación de qué? De la hora de la prueba. Cuando la prueba vendrá sobre el mundo entero, tú serás liberado de esos momentos. El Señor viene pronto. Esa es la tercera promesa. Él viene pronto y se les exhorta de una manera que ellos deben desear ese momento en el que el Señor venga pronto. Cuarta promesa, los creyentes serán enaltecidos. Serán enaltecidos en la sociedad como también en el templo. ¿Cómo es enaltecido el creyente en nuestra sociedad? Nuestros hijos son los que van a las mejores universidades. Nuestros hijos y nuestras familias están involucrados con las universidades y no con el sistema judicial de que te la pasas arresto tras arresto. ¿Verdad? Los creyentes serán enaltecidos en la sociedad como también en el templo. Número 5, los santos tendrán el nombre de Dios. Oye, eso está. Tendrán el nombre. Tendrán el nombre de Dios. Ahora, ¿verdad, pastora, que eso es algo que solo se puede comprender en lo espiritual? Los santos tendrán el nombre de Dios. ¿Cómo lo comprendes? O sea, ¿cómo lo comprendes en forma literal? Es imposible. Dios promete escribir su nombre en los santos. Hermoso, al mismo tiempo complejo. Dios promete escribir su nombre en los santos. Es la quinta promesa que Él le da a Filadelfia. La iglesia de la Odisea, la última. Después de esta tomamos un receso. Su destino, su nombre significa juicio del pueblo, porque durante nuestra era es que caerá el juicio. Ah, caray. Adrián, ¿me estás diciendo entonces que el camino de estas 7 iglesias tiene que ver con las dispensaciones de los tiempos? Sí. A cada una de esta iglesia se le identifica con algún tiempo de la iglesia, del caminar de la era de la iglesia cristiana. ¿Se acuerdan? La iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada y nosotros la iglesia moderna. Entonces a cada una de estas iglesias se les identifica, ¿sí?, con cada uno de esos tiempos. Y por eso esta, siendo la 7ª iglesia, la última de todas, su nombre significa juicio del pueblo. Porque durante nuestra era, esta es la 7ª iglesia, es la última iglesia. Nosotros somos la última iglesia, la última era. Entonces a cada una de estas iglesias se le identifica con cada una de estas etapas. ¿Quieren anotarlo? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar la Odisea y luego vamos a hablar sobre el significado de cada una de estas iglesias en cuanto a
en cuanto al lapso de los tiempos de la era de la iglesia cristiana. Vamos a terminar esto. Esta iglesia se encontraba a unos 145 kilómetros al este de Éfeso y a unos 72 kilómetros al sureste de Filadelfia. Entonces tenemos aquí un triángulo de ellos. Muy bien, entre ellos. Inciso, a ver, C. El Señor resucitado se presenta a sí mismo como el Amén, confirmando todo lo que dice. Amén significa finalización. Es la última iglesia. ¿Ok? Se le presenta como el Amén. El Amén en todo lo que dice. El testigo fiel, el verdadero, en contraste con todos los otros falsos profetas presentes de nuestra era. El Amén es uno de los nombres de Jesús. ¿Sí? Por eso el Señor resucitado se presenta a ellos, a la iglesia de la Odisea, como el Amén, el final de los tiempos. La alabanza, no se encuentra nada en qué alabar a la iglesia de la Odisea, como también en los juicios de la última iglesia de los tiempos que somos nosotros, tampoco se le encontrará nada en qué alabársele. Exteriormente parecía como fuerte y próspera, ¿ok? Pero el Señor no encontró nada de qué alabarlas. Tenemos apariencias en nuestra era de mega iglesias. Tenemos apariencias de mega ministerios, fantochería, aviones, entre comillas, éxito ministerial. Parecemos activos, parecemos productivos, pero el Señor no encontró nada en qué alabar a la Odisea. En Apocalipsis no se le encuentra nada en qué se le puede alabar a la iglesia de los últimos tiempos. Condenación. Dos grandes condenas. Indiferencia. Cerca de la Odisea había aguas termales que solo se podían beber cuando estaban muy calientes. ¿Ok? ¿Todos conmigo? Cuando el agua estaba tibia, daba náuseas, como lo que le había ocurrido a esta iglesia. La iglesia de hoy bebe tibio, porque se predica tibio desde los púlpitos. Y por lo tanto, lo tibio crea náuseas. Así que andamos mareados doctrinalmente. Eso significa la gran indiferencia aquí, en la condenación sobre la Odisea. También pobreza espiritual y engaño de sí. Porque esta es la iglesia que sale a su sociedad a presumir que es una iglesia rica, que es una iglesia enriquecida. Dice aquí entre capítulos 3, versículos 14 al 21, vas a encontrar los términos: yo soy rico y me he enriquecido. Implica que la iglesia presumía de conseguir su riqueza con su propio esfuerzo. Pero el Apocalipsis realmente reconoce a esta iglesia como pobre, porque esta iglesia no reconoce su estado de pobreza. ¿Te das cuenta que cuando más se anuncia el tiempo de la pandemia, que debemos de estar bien aguardaditos, es cuando los malls estaban más arrebatados de gente gastando dinero? ¿Te das cuenta que cuando según la economía debe estar más abajo? Y mi esposa y yo pasamos por Townies Mall, cuando salimos de Terror pasamos por Townies Mall y vemos el estacionamiento que está hasta alto y no volteamos para allá y decimos, pues ¿qué no está mala la economía en la sociedad? En este Spring Break los boletos al doble. ¿Qué están haciendo entonces tanta gente en el mall gastando el dinero? Las apariencias. Las apariencias que tienes que demostrar que estoy rico. Es la pobreza espiritual que está viviendo el mundo. Promesa. Sí, exhortación, perdón.
La exhortación, a que la iglesia encuentre en Cristo las verdaderas riquezas. Un oro refinado en fuego, vas a ver estos términos ahí en esa porción bíblica. Una real pureza, las vestiduras blancas de las que habla aquí esta iglesia, y una visión espiritual. Mira, anota por favor el colirio. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. ¿Quién tiene abierta la Biblia? Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Ese es ese oro refinado aquí. Ok, Cristo, a la iglesia que encuentre en Cristo las verdaderas riquezas. Ese es el oro refinado que está mencionado ahí. Sigue, por favor. Y vestiduras blancas. Esa es una real pureza. ¿Qué es una pureza real? Que el cristiano haya sido adoptado a una familia de realeza. ¿Ok? Incluye que tú ahora te empieces a comportar como una realeza. ¿Cómo se comporta la realeza? Con pureza. Una real pureza. Muy bien, sigue por favor. Vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, nunca tus ojos con colirio para que veas. Ok. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Anota por favor. En la provincia de Frigia había un famoso polvo que se llamaba un polvo frigio por la provincia, ¿okay? Que es aquí donde se encuentra la Odisea. Un famoso polvo que fue diseñado en la escuela de la Odisea. Este polvo se lo untaban en los ojos para que era un remedio para la ceguera y solamente era producido en esta zona. Era un centro, toda la Odisea era un centro de fabricación de medicinas. ¿Okay? Una de las cuales, una medicina, era una tableta que se pulverizaba, se hacía polvo y se lo untaban en los ojos porque ayudaba a la vista. Entonces ese famoso polvo, que es el colirio, ¿sí? Que acaba de leer ella, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué tiene esto que ver en términos espirituales? Se usa figuradamente para señalar el remedio celestial para la ceguera espiritual. Porque estamos viviendo la séptima era, ¿sí? Donde estamos mareados doctrinalmente, pero también tenemos ceguera espiritual. Muy bien, esa es la visión espiritual que habla aquí en la exhortación. La promesa que se le da a la Odisea: Cristo está a la puerta, está afuera tocando. Les promete que entraría a sus corazones, se atienden a su llamado. Al que le permita entrar, se le promete verdadera exaltación en asociación con Cristo en su autoridad. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Ángel, de la Universidad Teológica Dayspring. Acabamos nuestra primera parte del curso Apocalipsis, Revelación Escatológica. Pueden comunicarse con nosotros a través del sitio web que tienen en pantalla, www.dtuniversity.org, o también el número de teléfono que tienen ahí en pantalla, 469-628-9291. Regresamos después de este receso para nuestra siguiente parte. Se pone más emocionante todas estas siguientes partes que siguen. Regresamos en unos minutitos. Dios me los bendiga.